Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro programa más de Dosis Diaria. Yo soy Marco Flores y muchas gracias por estar conmigo, acompañarme y ser parte de este gran proyecto. El día de hoy les quiero traer una historia bien bonita, una historia que de verdad ha sido una de las cosas más bonitas que he conocido a lo largo de la vida, a lo largo de la historia, y es la historia del Conde de Montecristo. La historia del Conde de Montecristo obviamente es una historia muy compleja donde hay amistad, traición, amor, pasión y demás. Y se las quiero compartir porque precisamente fue una de las primeras historias que yo empecé como a conocer dentro del mundo literario. Había leído otras cosas, pero creo que esta historia fue una de las primeras que realmente me marcó así como para seguir leyendo, para seguir buscando algo más que hacer. Además de que incluye muchas de las cosas que me gustan como los madrazos, balazos, traición y demás, ¿no? Entonces, primeramente, El Conde de Montecristo fue escrito en 1845 por el maestro Alexandre Dumas. Dumas era un escritor francés que obviamente en el año de 1840, cuando él hace este libro, pues obviamente había ciertas distinciones y demás, ¿no? De la época y demás. Entonces, Alexandre Dumas desarrolla esta bellísima historia en una Francia post-bonapartista, donde Napoleón Bonaparte ya no era parte de las filas estables de la Francia de esa época, y también se desarrolla, y todo eso se desarrolla con dos personajes principales, que sería Edmundo Dantés y Fernando Mondego, que Edmundo Dantés es traicionado por su mejor amigo Fernando Mondego, y eso lo ha llevado y lo lleva a hacer una serie de cosas que la verdad es muy interesante de ver y muy interesante de conocer. En este caso, Edmundo Dantés es un mercante marino, su mejor amigo es Fernando Mondego. Para hacer el cuento rápido, literalmente Fernando Mondego le pone un 4 y falsifica una carta donde Edmundo Dantés está siendo como partidario de Bonaparte, bonapartista. Se va a juicio, hace todo su relajo, obviamente coludido con varias personalidades de ese lugar, y el punto es de que de repente van por Edmundo y trácata. Lo agarran y lo enjuician y lo encarcelan injustamente, obviamente, acusado con el delito de alta traición. Lo meten a un lugar que se llama el Castillo de If. El Castillo de If literalmente era una isla con un castillo y era la peor cárcel que había en ese momento porque todos los asesinos, violadores, zarrapastreros, traicioneros y demás estaban en esa cárcel, y una vez que entrabas la única forma de salir era patas para adelante porque no había otra forma de salir de ahí. Edmundo tenía una novia que se llama Mercedes, y obviamente pues a Mercedes se le informa pues, que Edmundo murió en la cárcel. Entonces ella decide rehacer su vida y el momento. Entonces, durante su estancia en prisión, Edmundo conoce un personaje que se llama Abate Faria, que es un viejito que igual estaba encarcelado en la cárcel de al lado. Él equivocadamente entra a su celda porque está haciendo un túnel para salir, y equivocadamente sale en la celda de Edmundo. Se conocen y durante 14 años Abate Faria le empieza a enseñar lo que es la cultura, esgrima, historia, matemáticas, literatura, un montón de cosas, porque precisamente Edmundo le confiesa: "Oye, ¿sabes qué? Me hicieron esto, y pues para pasar el tiempo en la cárcel junto con hacer el túnel que estaban haciendo, tenía también mucho que ver con que estaba enseñándole todo eso, porque Abate Faria le confiesa que él conoce la ubicación exactísima de uno de los tesoros más cabrones que ha existido en el mundo literario, que es el tesoro de la isla de Montecristo. Entonces, durante todo ese tiempo que estuvieron ahí estudiando, practicando, entrenando y demás, Edmundo estuvo desarrollando estuvo pensando, estuvo gestando y estuvo, eh, pues sí, realmente plasmando todo el proceso de venganza que iba a hacer para cuando él escapara. Él estaba seguro de que iba a escapar. Entonces, en esa seguridad de que iba a escapar, pues él estaba buscando pues hacer su cagadero, ¿no? Entonces, dado que Abate Faria, pues obviamente era una persona mayor, ellos estaban haciendo un túnel que estaba destinado para salir del castillo hacia el océano, para poder escapar. Estaban haciendo ese túnel cuando de repente en un derrumbe se queda aplastado Abate Faria, y Edmundo, de la única manera de que lo pudo salvar fue retirarlo y llevarlo a su celda, a la celda de Edmundo. Ahí vio que pues Abate Faria no iba a sobrevivir y decide llevarlo a la celda del viejito, donde uno de los guardias, al momento de llevarles la comida, se dan cuenta de que el viejito pues ya no está consciente, ya no está vivo. Entonces uno toma la rápida decisión de decir: la única forma que va a poder salir de aquí,
literalmente es intercambiar cuerpos. Entonces, saca el cadáver del viejito, lo lleva a su cama, lo arropa y lo acomoda como si fuera el mismo, y él se regresa a la celda de Batefaria y se envuelve en una especie como de costal, una especie de bolsa que pusieron para llevar el cuerpo. Posteriormente, se llevan el cuerpo de Edmundo, están preparándolo. No había un proceso de embalsamamiento ni nada. Simplemente en ese lugar y en esa época era, ya pelaste, te encerraban, le ponían una cadena con peso en las piernas y se iba al mar y que el mar se encargara de lo demás. Entonces, en ese ínter en lo que estaban haciendo ese proceso, otro carcelero llega a darle de comer a Edmundo y se da cuenta que tampoco le contestan. Abre la puerta, entra, decide ver qué pasa y descubre que está un cadáver en el lugar de Edmundo y dice, este cabrón se va a escapar. Y cuando se pela y se regresa, precisamente para que le digan, no, este güey no es el viejito, este güey es otro güey, ya lo estaban aventando. Entonces, después de que él cae al océano, llega a una isla donde conoce a Jacopo, que es un pirata que él salva también en una situación un poco extravagante, y Jacopo se vuelve su fiel sirviente. Él tiene una deuda de vida porque gracias a que Edmundo le salva la vida, Jacopo él ofrece su vida, él ofrece todo lo que queda de su vida para salvaguardar las decisiones y todo. Es un fiel sirviente de Edmundo. Entonces, Edmundo regresa a su tierra natal, compra una casa enorme y cuando está haciendo el proceso de hacer todo ese relajo, él decide crearse un alter ego que es el Conde de Montecristo. Con todo el conocimiento que le dio a Batefaria, con todo el dinero que logró recabar del tesoro de Montecristo, porque obviamente él con Jacopo van a la cueva de Montecristo, sacan todo el tesoro, que era una cantidad inmensa, inimaginable, inimaginablemente de oro, se la lleva a su tierra natal, empieza a comprar propiedades, empieza a hacer como business, él llega ya con un aspecto muy mamón y demás. Entonces, Edmundo prepara una fiesta para darse a conocer ante la comunidad y los invita a que vayan a degustar el pan y la sal a su mansión. En ese momento, obviamente, él hace la lista de invitados, todo lo demás, y él como que encuentra a Fernando, ve a Fernando, lo saluda y se da cuenta que Fernando no sabe quién es él. O sea, no lo reconoce primeramente. Y después se da cuenta de que Fernando ya tiene un hijo y la esposa de Fernando no es más que la fabulosísima Mercedes. Ahí Edmundo tiene como su primer golpe y ahí es donde donde yo me quedo pensando. Cuando yo la primera vez leí esta historia, empecé a conocer esta historia, obviamente sí, pues pones a Fernando Mondego como el hijo de perra que pues, se pasó de lanza y estuvo pues buscando hacerle daño a este compa y que lo logró básicamente porque el hecho de que lo hayan encarcelado, traicionado y demás, quiere decir que pues este compa, el Fernando, lo logró. Entonces, el hecho de ver que el amor de su vida, Mercedes, estaba con su peor enemigo y gracias a esa relación tuvieron un hijo, él pues obviamente solamente alimentó más la sed de venganza, alimentó más la necesidad de terminar y de culminar con ese megaplan de lo que estaba, de lo que estaba desarrollando. Ahora, eh, la mentalidad del mundo va evolucionando de una manera muy rara porque al principio es una persona humilde, una persona tranquila, una persona que tiene bien cimentados sus gustos, que sabe lo que quiere y cómo lo quiere. Estando en la cárcel, obviamente, pues el sistema penitenciario siempre doblega a las personas y el hecho de saber de que él entró a la cárcel injustamente por y gracias al que él consideraba su mejor amigo, entonces en ese momento, pues esa evolución empieza a volverse parte de sombría, empieza a desarrollar ese ser maquiavélico para hacer toda la parte de la venganza y su plan era destruir a Mondego desde su centro, quitarle a su familia, quitarle a sus negocios, su dinero y demás, y que Mondego deseara la muerte antes de cualquier otra cosa. Yo creo que muchas de las cosas que independientemente de la literatura hemos vivido, creo que en el momento en el que alguna parte de nuestra vida nos lleva a ciertos caminos raros, donde a lo mejor pues perdemos a alguien, un familiar, una relación, un trabajo, algo así como que sentimos y pensamos que hay gente que nos pone el pie, hay gente que no se dedica a buscar como ese meollo en el asunto. Y vamos a ser honestos, a mí me encantaría leerlos en los comentarios si alguna vez ustedes han pasado algo que los ha marcado, que los ha lastimado, que bueno, no tanto lastimado para que no sea como chilladera, pero que les haya pasado algo que les haya marcado un parteaguas en su vida y que sepan o que tengan una noción de que es gracias a otra persona que se dedicó como a fregar. Me encantaría leer en los comentarios cómo se han sentido, cómo si pensaron algo así, estrafalario, o si realmente dijeron vale la pena gastar tantas cosas, tanto tiempo y tanto recurso en buscar chingarme a alguien más, ¿no? Porque para esto,
Edmundo se cegó tanto por su sed de venganza que realmente no estaba viendo a quién estaba lastimando. Él pensó que él iba a llegar a reventar madrazos y que todo iba a salir súper bien, pero realmente no fue así. ¿Por qué? Porque dentro de sus planes él salva al hijo de Mondego en Venecia cuando el hijo se va a celebrar el carnaval allá en Venecia. Le paga a unas personas para que lo amaguen y lo maltraten, él lo salva y gracias a eso hace una relación más estrecha con Mondego, pero en el inter de que él está gestando cómo va a fregarse a Mondego desde el hijo, la familia y la demás, obviamente Mercedes estaba metida porque pues, estaba con él. De repente Mercedes se da cuenta de que por un gesto que hace Edmundo, Mercedes se da cuenta de que no, de que se hace muy conocida esa persona y dice, este cabrón se me hace muy, lo que este güey es otra persona. El chiste es que dentro de todo ese desarrollo, de toda esa venganza, eh, Edmundo logra, o sea, sí logra concretar su venganza, pero se lleva entre las patas a gente porque literalmente durante la pelea, durante el pleito, durante ya la revelación, donde él llega ya después como Edmundo y le canta un tiro a Fernando y se agarran a balazos, bueno, a primero espadazos, luego a balazos, él descubre que el hijo de Mondego no es su hijo, no es el hijo per se de Fernando Mondego. Mercedes le confiesa que después de que él fue encarcelado, ella quedó embarazada de él, de Edmundo. Y Fernando, al saber ese tipo de cosas y al tener el amor que, o sea, Fernando siempre envidió el amor que tenía Mercedes sobre Edmundo. Entonces, Fernando le propone a Mercedes el, mira, este güey ya se peló, yo te amo y yo me encargo de ustedes dos. Y es por eso que el hijo, él acoge al hijo como suyo. Cuando Edmundo se entera de eso y ve que él está a punto de destruir todo lo que estaba haciendo, decide dar un paso atrás, pero Fernando es el primero que dice, bueno, ya la bebé sola derramas, él decide seguir adelante cuando al final el hijo recibe un balazo precisamente en esa trifulca cuando quiere estar a la mitad para que salven a su padre, a Fernando, porque el hijo no sabía que estaba metido en ese pedo. Fernando, obviamente, al saberlo y ver que Edmundo ya sabía, le mete un balazo al hijo como para que no le haga nada. Edmundo se emperra y termina con su sufrimiento en ese momento, ¿no? Entonces, esta historia me llena mucho de intriga, de cosas, de hasta cierto punto diversión, no por la parte violenta, sino me parece hasta cierto punto muy gracioso como cuando tienes una intención real como de fregar a alguien, como de chingar a alguien, no sale por lo mismo de que, en este caso Edmundo, ¿no? Edmundo quiso hacer como todo su reguero cuando al final se dio cuenta de que no es que no fuera suficiente, simplemente no era lo que, a lo mejor no era como él lo estaba esperando y que la venganza realmente no sabe tan bien como cuando la planeas, ¿no? Esta historia, cuando Alexandre Dumas la hace, se vuelve un parteaguas para el mundo de la literatura. De hecho, en el 2002 salió una película de El Conde de Montecristo, muy buena, por cierto, que de verdad, si no la han visto, se la recomiendo. Está muy basada en el libro, está muy bonita. Y si no se han dado cuenta, en muchas de las series, Los Simpson lo hicieron también, ya también en un aspecto muy literal, en muchas series, caricaturas, otras películas y en otras novelas, y en otras cosas literarias, esta historia, esta base de la traición, la amistad del Conde de Montecristo se ha vuelto un punto de partida para muchas de las creaciones que hemos tenido últimamente. Entonces, esa fue una de las cosas por las que dije, me da mucho, quisiera compartirles mi sentimiento por esta historia, porque realmente, al ser uno de los primeros acercamientos que tuve a esa literatura, se convirtió en que yo personalmente me convertí en un ávido lector. Me empezó a gustar mucho la lectura y empecé a leer muchas cosas parecidas o que tengan algo que ver con esta historia o que para mí tengan algo que ver con esa historia. Y realmente los invito a que si no han leído el libro, por favor, búsquenlo en Amazon o ya saben, así el guiño guiño, Google PDF guiño guiño. Y es El Conde de Montecristo de Alexandre Dumas. No es un libro pequeño, es un libro grande, es un libro realmente ostentoso, pero es un muy bonito libro. Y a mí me deja como reflexión ese viaje emocional, toda esa transición desde la planeación, la ejecución y la conclusión de esa venganza. Es algo que a mí me ha parecido como muy interesante porque en la vida diaria, ahora sí que en la vida personal, fuera de los libros y eso, sí hemos tenido encuentros muchas veces con situaciones que nos hacen pensar como Edmundo Dantes, que nos hacen desarrollar y a lo mejor y nunca lo hacemos, a lo mejor y nunca lo vamos a hacer, pero sí nos dan ganas de, no, y si yo estuviera y lo hubiera dicho, y hubiera hecho, ta, 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 ta. A mí como me queda de reflexión y de conclusiones,
Como historia, aparte es buenísima y a mí me encanta, pero también como aprendizaje, es como muchas veces gastamos más recursos y más tiempo y más esfuerzo en pensar y en intentar, porque muchas veces no lo hacemos, en intentar ejecutar un cierto tipo de venganza, un cierto tipo de te lo dije, cuando realmente enfrente de nosotros no vemos que todo lo que podríamos perder y además y a las otras personas o demás gente que podríamos lastimar, cosa que a mí me queda muy, muy grabado porque así como anécdota, yo me acuerdo y se los voy a contar, cuando yo era más chavo, yo tenía y dentro de mi desmadrito, yo tenía en donde vivíamos cuando éramos niños, en la casa, bueno, en el departamento donde vivíamos, mi hermano y yo compartíamos cuarto. Entonces, pues siempre había el pedo de este es mío, este es mío, este es mío, Entonces, o sea, no me acuerdo por qué, pero yo estaba muy enojado con mi hermano. Entonces, yo recuerdo que a mi forma de vengarme en ese momento visceral, enojado, muy dantes yo, me acuerdo que vi un disco de música de mi hermano que le gustaba. Y la primera reacción fue, se lo desaparezco. Entonces yo desarrollé mi plan muy estúpido, pero, o sea, yo le agarré el disco y lo puse entre mis cosas y esperé a que no se diera cuenta. Ya cuando vi que no se diera cuenta, chin, lo saqué y buscaba destruir el disco para que nunca lo encontrara y para que ta. La cosa es que pues yo tenía ¿qué te gusta? Como 11 años. O sea, era realmente bueno, sigo siendo un estúpido, pero un estúpido más pequeño. Y mi hermano pues nunca se dio cuenta de que le faltaba su disco hasta que un día, o sea, pasaron años, hacía años. Yo ya tenía como unos 15 años y yo había dejado el libro, digo, había dejado el disco al lado de un muro y nunca me di cuenta que se cayó. O sea, se cayó, la caja se rompió, le cayeron, o sea, se raspó. Y no fue con la intención de madrear el disco, yo nada más quería esconderlo. Mi intención, o sea, mi plan inicial sí era destruirlo, pero al final del día fue, no, no vamos a hacer nada. Mi hermano, estamos escombrando en algunas cosas, bueno, le está escombrando en cuenta, le dice, no mames, lo tenía bien perdido, lo pone, y me pasó como otro libro que después les contaré que se llama El corazón del ator. Yo veía como dice, no mames, no lo había tirado, o sea, dije, no mames, ¿qué hice? Me dice que la Virgen me hablaba, obviamente el disco estaba rayado, no volvió a funcionar, y obviamente ya teniendo un poquito más de conciencia de lo que estaba pasando, pues confesé mi crimen y obviamente pues me fue mal porque mi hermano me quitó un disco que a mí me gustaba como pago de la pendejada que yo había hecho. A lo que voy es, en mi plan de querer demostrarle a mi hermano en ese momento que yo tenía la razón, que él era un pendejo y que yo era la voz de la razón, yo era la verdad absoluta a los 11 años. Se me ocurre desaparecer un disco que al final del día salí perdiendo yo porque mi hermano alguna vez, luego años después lo platicamos, fue como, pues así me dolió y todo, pero lo que más me dolió fue que no tuviste como o sea, lo desapareces, ¿no? O sea, no seas pasguato. También yo me pasé de lanza porque yo, según el crimen perfecto. A lo que voy es, a mí en lo personal, lo que yo pienso, a la hora de la venganza no hay crímenes perfectos. A la hora de la venganza siempre o vamos a dejar una huella rara o vamos a delatarnos en esa parte, porque honestamente, el hecho de pensar en vengarse, no importa cuál sea la razón, en este caso como Edmundo, de oye, me encarcelaron injustamente, me chingaron la vida básicamente, podría llamarse justificable, pero no. Al final del día, digo, sé que suena feo porque estuve encarcelado y la neta la pasó bien culero, pero Edmundo consiguió un tesoro más grande, o sea, tenía recursos más grandes de lo que pudo tener Mondego. O sea, Mondego, bueno, dentro de su corrupción y dentro de su mala hondez, tenía mucho varo. Pero la fortuna de Montecristo, del conde, era muchísimo más grande de lo que Fernando a lo mejor pudo llegar a pensar. Entonces, pues no ves esa parte como positiva dentro, o sea, no ves esa luz dentro de la tempestad, pero seguimos. Ahí está Marco chingando y escondiendo el disco, ¿no? Entonces, a mí me queda como, por eso esa historia me gusta más a mí en lo personal, porque es como una reflexión de lo que pasó en ese momento, que dices, chale, o sea, muchas veces no pensamos en lo que podemos, en la consecuencia que podemos llegar a tener cuando estamos cegados por esa dirección de me chingaste, te voy a chingar. Entonces ya saben, si ustedes están planeando una venganza, bueno, planeando una si ustedes han pasado o han experimentado algo culero en su vida, muchas veces la respuesta no es ver cómo la van a pagar. Yo siempre he pensado que la mejor demostración de superación es con acciones. Podemos decir muchas veces, cuando me veas más mamado vas a saber lo que te perdiste. Cuando veas que estoy en un trabajo mejor van a ver los del trabajo anterior lo que se perdieron. Pero recuerden que muchas veces la venganza no es para nosotros, queremos hacerlo para los demás. En este caso, como en el Conde de Montecristo, a lo mejor como yo he pensado mi vida,
si tú piensas en hacer una venganza hacia alguien más, o si piensas, no, venganza suena muy fuerte, si piensas tú tomar acción contra alguien más, pues primero toma acción contra ti. O sea, primero tú cambia lo que tú tengas que cambiar, mueve lo que tengas que mover, y eso créeme que va a ser una mejor solución. Entonces, sin más por el momento, de verdad, muchas gracias por haber estado una vez más conmigo aquí en Dosis Diaria. Les deseo que tengan el mejor de los días, de las tardes, de las noches y jamás se les olvide que cada semana vamos a procurar que tengan ustedes su dosis diaria. Cuídense mucho, yo soy Marco Flores y pasen un excelente día. Los quiero ver triunfar, así que pasen la bomba y nos vemos.